Acuerdos justos y equitativos. Guía para conocer sobre los proyectos REDD+. Los bosques y selvas de la Amazonía y el Pacífico colombiano representan el 80% de los bosques en Colombia. Estos ecosistemas, ricos en diversidad biológica y cultural, benefician el equilibrio planetario, lo que los hace importantes sumideros de carbono y regiones clave para desarrollar proyectos REDD+. Las comunidades que habitan estas regiones han aplicado sus saberes ancestrales para el manejo de los bosques y selvas, pero tristemente, estos ecosistemas se encuentran bajo la gran amenaza de la deforestación. Es en los países con grandes áreas de bosques y selvas donde se desarrollan la gran mayoría de los proyectos REDD+, ya que constituyen una potencial herramienta para ayudar a frenar las causas de la deforestación y degradación de dichos ecosistemas. Sin embargo, hasta el momento, estos proyectos han presentado grandes desafíos en el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales, la distribución de los beneficios y el reconocimiento de los patrimonios ancestrales, culturales, sociales y políticos de las comunidades que participan en estos mecanismos financieros. Por eso, desarrollamos una guía que brinda herramientas a organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y otros actores interesados para comprender los retos y oportunidades de los proyectos REDD+, que hacen parte del mercado voluntario de carbono. De tal manera que si deciden emprender una iniciativa de esta índole, la implementen de manera transparente, bajo acuerdos justos y equitativos que protejan los derechos de las comunidades que habitan los territorios donde los proyectos se llevan a cabo. Colombia se sitúa entre los países con mayor número de proyectos de este tipo. Buscamos activamente que los acuerdos justos sean el camino para que los mercados voluntarios de carbono beneficien a todos, principalmente a las comunidades que deciden emprender una iniciativa REDD+ en su territorio.